Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese fe, si repartiese. Quiero orar con usted en esta hora. Vamos a hacer una pequeña introducción, amén, para poder entrar ya. Hoy día vamos a hablar exclusivamente del don de profecía, amén. Vamos a hablar de ese don, hermanos, cómo es, cómo se mueve, los cuidados que tiene que haber también. Y sobre todo, hermano, ¿verdad? Entender que el don de profecía es un don precioso para la edificación de la iglesia. Pero no es fácil. Aquella persona que tiene ese don, si acá lo hubiera, sabe que no es fácil. Amén. Pero con Dios todo es posible. Oramos en esta hora. Padre Santo, Padre mío, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que me da de compartir tu palabra, Señor. Bendice las vidas también que llegarán a este lugar, mis hermanos, Padre, que están viniendo ya, y también los que han llegado aquí a tu casa, Padre mío. Habla mi vida, Señor, fortalece mi vida espiritual, la vida también de mis hermanos que han llegado de aquí, Padre bendito, y que tu nombre, Padre, en tu palabra, en esta enseñanza, solamente sea glorificado tu espíritu de poder. Señor, gracias, porque a través de las conferencias, a través de la palabra, edificas nuestra alma, Señor. Nos enseñas, Padre, lo que realmente, Padre mío, bendito Dios, quieres para mí. He venido a tus caminos, me llamaste un día, Padre, para poder enseñarme, Señor amado, la profundidad de tu palabra y también la profundidad de las experiencias, Padre mío, espirituales, las manifestaciones, operaciones, Señor, de tus dones en nuestras vidas. En tu nombre te damos gracias, Señor, en esta hora. Recibe toda la gloria y toda la honra en esta hora. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Y vamos a ir a nuestra base bíblica. Amén. 1 de Corintios capítulo 14, verso 12. Amén. Para dar una... siempre va a ser cuando algún día hagamos otras conferencias de dones. Siempre será esa nuestra base bíblica. Amén. 1 de Corintios capítulo 12. Vamos a leerlo en esta hora. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 14:12 de 1 de Corintios. Palabra del Señor. 2, 3. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahora vamos a leer el capítulo 14, el verso 3. Palabra del Señor. 2, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí donde se mueve la profecía. Amén, hermano. Puede tomar asiento, hermano, en esta hermosa mañana. Gloria al nombre de Jesús. Pueden apagar las luces, hermanito de acá. Amén, hermanos, en esta hora. Saludo también a mis hermanos que por internet también nos están viendo en esta hora. Amén, hermano. Siendo grabado este mensaje para que también mucha gente a nivel mundial, de mis hermanos de diferentes países, amén, hermanos, también puedan ver esta enseñanza. Por internet querían que lo pasemos en vivo, por la radio, pero todavía no tenemos hermano, el material logístico para hacerlo, así que lo estamos grabando, hermanos, por la radio y también por el canal de YouTube del ministerio. Hermanos, dones espirituales. Vamos rápidamente a hacer un resumen. En los dones espirituales, según nos habla 1 Corintios capítulo 12, tenemos ahí 9 dones espirituales. Y tenemos ahí los dones espirituales, lo hemos dividido en 3 partes, humanamente hablando. Amén. Por la enseñanza. Hay que recordar que la Biblia tiene capítulos, ¿verdad? Y versículos. Pero en la original no hay ni versículos ni capítulos. Todo es de frente. Amén, hermano. Ya venden ahora Biblias, ya sí, ahora ya. Cuando no tiene, sino de frente. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno lo separa, lo saca de su contexto, algunas cosas, las ideas que tuvieron los escritores. Amén. Miren, dones espirituales.
tenemos los dones de revelación o conocimiento que justamente el día de ayer hemos visto, ¿se acuerdan? Tenemos palabra de sabiduría, tenemos palabras de ciencia y tenemos discernimiento de espíritus. En los dones de revelación o conocimiento, Dios utiliza medios y canales para revelarnos a nosotros algo que para usted y para mí está oculto, pero no para Él. Y ahí utiliza el Señor, por ejemplo, los sueños, las visiones, utiliza la voz interior y la voz audible de Dios. Amén, hermano. Dios nos revela, ¿verdad? En cortas palabras, ¿no? ¿Verdad? Lo que quiere que tú conozcas para edificar la iglesia del Señor. También tenemos el don de palabra de ciencia. El don que más se mueve dentro de una congregación es el don de palabra de ciencia. Lo que los pastores muchas veces manejan, hermano, en su misericordia. Un pastor, por lo general, tiene don de ciencia, sabiduría, discernimiento. Son los tres dones principales que un pastor tiene. En el nombre del Señor. Amén. Tenemos el don de ciencia, el don de sabiduría. Como dijimos ayer, el don de sabiduría te dice cómo moverte en la voluntad del Señor. El don de sabiduría te da el entendimiento de lo que te ha revelado Él, cómo utilizarlo, en qué momento moverte, en qué tiempo hacer. Dios te va a revelar y te va a ayudar, amén, hermano, a través de este don, a moverte en la perfecta voluntad de Él. Y el don de discernimiento de espíritus te ayuda, es el don vigilante, como dijimos ayer, el cual, alabado sea el nombre de Jesús, el cual, hermano, te ayuda a discernir, ¿verdad?, qué espíritu se está moviendo en una administración, en un culto, en una campaña, en una conferencia, en una liberación. El espíritu de Dios, el espíritu del diablo o la carne. Amén, hermano. Él se mueve en el don de discernimiento de espíritus, que es un don que siempre tiene que estar dentro de una congregación. Ahora entramos también a los dones de poder. Cuando hablamos de los dones de poder, hablamos de la manifestación del poder de Dios, de la mano de Dios. Ya no solamente te muestra, sino ya comienza Dios a través de estos dones a mostrar su poder. Es evidente. Amén. Aquí sí ya. En los dones de revelación no. Solamente es espiritual. Pero en los dones de poder ya se ve. Amén. Tú lo puedes ver. Amén, hermano. Lo que Dios puede hacer a través de un milagro o una sanidad. Y ahí tenemos, hermano, las sanidades, don de sanidades. Amén, hermano. Tenemos el don de fe. El don de fe es un don maravilloso. Muchos no les gusta el don de fe porque dice que tiene dos letritas nomás y no dice dos letritas, no. Mejor yo quiero el don de interpretación de lenguas, es decir, grandote, dice, ¿no? No, hermano, el don de fe es un don, hermano, que en la iglesia tiene que manifestarse también porque es para mover, hermano, montañas. Es un don, hermano, que se necesita mucho cuando uno está ministrando en una iglesia, en una administración, en sanidad. Es una liberación, hermano. Es una fe sobrenatural que viene sobre uno. Amén, el que tiene ese don. Es un don precioso que, bueno, hoy día no vamos a tocarlo porque no es parte de esta conferencia. De repente ya en otras conferencias tomemos los dones de poder. Amén, hermano. Dones de sanidades. Tanto así en las sanidades que yo he visto en iglesias que hay hasta especialidades. Un hermano, como los que están acá tienen todos dones de sanidades, pero el hermano, cuando alguien está mal del corazón, la hermana. Alguien de pulmón, el hermano. De riñón, el hermano. El hermano tiene de cerebro, el cerebro. O sea, como una especialidad, así como tienen los doctores terrenales, algo parecido. Bonito, ¿verdad? De repente en otra oportunidad hablemos un poquito más de esto. El don de fe que vamos a hablar y el don de milagros. El poder sobrenatural del Señor. Aún hasta milagros creativos que hoy pocos se ven ya. Tú cuando hablas de milagros, escuchas a los falsos profetas y apóstoles que hablan mucho de milagros. Amén, hermano. Pero la palabra también dice que ellos también harán milagros mentirosos, dice la palabra. Amén, hermano, tener cuidado de discernir cuándo es de Dios, cuándo no es de Dios. Pero Dios, hermano, sigue haciendo sus milagros. Es más, en el libro de Marcos dice la palabra que pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, dice la palabra. Y cuando hablamos de esto, es que, hermano, en cierta manera se ha perdido también esto, hermano. Las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Ya no hay las sanidades que antes veíamos, ¿no? Hablamos de un Gigi Ávila. Amén, hermano, cuando oraba por un enfermo, como Dios hacía la obra. Yo le recomiendo
uno de los libros de dones espirituales que yo pueda recomendar de todo lo que yo he visto, aparte del libro que yo voy a sacar, amén, hermano, al nombre del Señor, es el libro del hermano Gigi Ávila. Ese libro es hermoso, hermano. Te habla de los dones espirituales, pero te habla un poquito más de experiencias, te habla ahí. Si usted quiere comprar un libro de Gigi Ávila, yo le recomiendo el libro de dones espirituales del hermano Gigi Ávila. Amén, hermanitos, por el nombre del Señor. Ahora pasamos a los dones de inspiración o del hablar. Tenemos ahí profecía, lenguas e interpretación. En otras conferencias vamos a dedicarnos a hablar de los dones de inspiración y de los dones de poder. Amén, hermano. Para otra conferencia que de repente vamos a hacerlo en enero. Pero hoy día vamos a hablar de todo del don de profecía más que todo. En el don de profecía, hermanos, que hoy día vamos a ver, ahorita les explico, tenemos también el don de lenguas. Amén, hermano. El don de lenguas. Y cuando hablo de lenguas, hablo de hermanos que tienen esa facultad. Amén, hermano. Que primero tuvieron, hermano, ¿cómo se llama esto? El bautismo en el Espíritu Santo. Porque para que tú hables lenguas o tengas el don de lenguas e interpretación de lenguas, tienes que tener bautismo. En el nombre del Señor. Amén, hermano. Pastor, ¿habrá una persona que no tenga bautismo y que pueda tener el don de visiones? Sí, sí he visto que hay así. Amén, hermano. Sí he visto. En el nombre del Señor. Entonces, miren, don de lenguas, ¿verdad? ¿Lenguas para qué? El tema, hermano, es largo de lenguas. Para orar, para reprender. Amén, hermano. Lo que te dice 1 Corintios capítulo 14, las lenguas, amén, hermano, pero también la interpretación de lenguas. He visto casos de hermanos que hablan en lenguas y al fondo lo interpretan. Por el nombre del Señor. Bonito, ¿verdad? Una hermana va a lengua y hasta que interpreta. O de repente va el instrumento ministrando, el pastor va a estar hablando lenguas y la hermana va interpretando. Por el nombre del Señor. Tremendo, hermano, el don de interpretación de lenguas. Hay que recordar que cuando hay lenguas e interpretación de lenguas, eso constituye un mensaje profético, pero no se manifestó ahí el don de profecía. Es que a veces pasa de que hay hermanos que tienen don de profecía, pero también tienen lenguas e interpretación de lenguas. Pueden hablar lenguas e interpretarlas, y todos pensamos que se manifestó el don de profecía. No necesariamente, sino que conjugaron dos dones, género e interpretación de lenguas, y sale un mensaje profético. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Eso ya Dios quiera, en otras conferencias hagamos esto de lenguas e interpretación de lenguas. Sigue, hermano. Ese primer grupo de dones. Ahora vemos, hermano, los dones ministeriales, como lo que hablaba el libro de Efesios capítulo 4. Tenemos el apóstol, tenemos el profeta, tenemos el evangelista, tenemos el pastor y tenemos los maestros. Hermano, hoy ¿existen los apóstoles como fueron? Yo creo que no. En mi opinión, hoy día un apóstol, la palabra apóstol significa enviado, que hoy podemos decir que es el trabajo que hace un misionero, aquel que funda iglesias en diferentes lugares. Amén, hermano. El apóstol. El profeta es aquel, hermano, que trae un mensaje profético de parte de Dios, no tanto como don de profecía, sino como ministerio para un pueblo, para una nación, ¿no? Se va más que todo en otro rango ya espiritual, el don de profeta. También tenemos ahí el evangelista, aquel que sale de un lugar a predicar la palabra a otros lugares, campañas evangelísticas, amén, orar por los enfermos, hospitales, cárceles. El evangelista es aquel que gana almas, en nombre del Señor. Amén, hermano, el evangelista. Pero todo evangelista está sujeto siempre a una congregación y a un pastor. Porque hoy día hay muchos evangelistas que no tienen iglesia, que no están sujetos, ministerios de alabanza, que tampoco están sujetos, hermano. O sea, y no es así. Amén, hermano. Todos debemos estar sujetos a una autoridad. Pastores, aquellos que se dedican a apacentar un rebaño, una iglesia. Dicen que hay pastor evangelista, dicen, ¿no? Aunque yo lo veo un poco lejos porque el evangelista siempre sale a predicar, pues el pastor se queda en la iglesia. Amén, hermano. Pero hay casos así. Yo como pastor de la iglesia, yo puedo dar conferencias aquí, puedo viajar, pero inmediatamente regreso a mi lugar porque mi papel, mi trabajo es dentro de una congregación. Amén, hermano. Pero hoy día hay pastores que también están en ministerios de alabanza y paran viajando nomás, hablando del Señor. Oye, de todo, hermano, ahora ya hablando del Señor. No hay orden.
Amén, hermano. Y los maestros que ahora en este tiempo está escaseando este ministerio de maestros. Ponte a pensar en tu iglesia, ¿hay maestros? Bueno, hay uno, dos. Es que, hermano, a la gente no le gusta la palabra. No le gusta leer, por el nombre del Señor. Para que tú puedas enseñar, tú tienes que leer la palabra. Tienes que tener ayudas. Amén, hermano, diccionario bíblico. Amén, hermano, Biblias de diferentes versiones. Un material que te va a ayudar en una enseñanza, en una prédica. Por eso, hermano, en la iglesia oremos para que yo levante maestros, hermano, que enseñen la palabra del Señor. A veces solamente se predica nada más, pero ya se ha dejado de enseñar. Amén, hermano. Creo que uno de los temas principales en una iglesia que nunca debe dejar de enseñarse es doctrina. Amén, doctrina. Si no hay doctrina, hermano, el pueblo solamente, hermano, va a hacer la vueltita, el trencito, amén, hermano, y no habrá palabra en su corazón y por lo tanto un día se va a morir espiritualmente hablando. Amén. Y a su nombre, 5 ministerios, hermanos, que Dios dejó y siguen operando en este tiempo final. Pero lamentablemente se ha ido enfriando un poco la cosa. Amén. La apostasía está terrible, hermano. Yo no sé cómo está propagando, llamando la apostasía, pero acá en Trujillo, en Chimbote, donde vamos, ay, se ven unos casos, unos pastores que piden plata nada más, o de repente esos ministerios de alabanza que ya aparecen del mundo, amén, hermano, y no de Dios. Amén. Sí, hermano. Ahora también tenemos los dones de servicio. Los dones de servicio, hermano. Miren ahí, ve. Tenemos, y no crea, hermano, que esto no se manifiesta. Se manifiestan, hermano. Hay hermanitos, hermano, que tienen estos dones de misericordia, de dirigir. Hermanos, hermano, que tienen una gracia para dirigir, hermano, tremenda en el nombre del Señor. Repartir. Amén. O sea, reparten con equidad. Hay hermanos que dicen, hermanito, no se preocupe, yo reparto la comida. Y a todos lo reparten por igual. Amén, hermano, bonito lo hacen. Es un don también. Animar, ¿no? Predicar, de servicio. Hermanos que les encanta barrer la iglesia como tú, por el nombre del Señor, amén, hermano. Trapear la iglesia. Le gusta el ministerio de los baños. Siempre limpiar los baños, amén, hermano. Santo Dios. Ayuda, administrador. También son, hermanos, dones también, hermanos, que Dios ha puesto dentro de una congregación, que poco se habla de ellos, pocos se les da su lugar también dentro de la iglesia, pero en una iglesia esos dones también tienen que moverse, amén, hermano. Dones de servicio, dones ministeriales y los dones espirituales. ¿Y es el nombre, iglesia? Y ya su nombre. Vamos a entrar, hermano, ahora ya. Amén, hermanos, en esta hora vamos a entrar ya al don de profecía. Amén, hermanitos. Vamos en esta hora, hermano, ya a entrar al don de profecía. Amén, en esta hora, mis hermanos están ahí. Ahí lo tenemos. Dones espirituales, 1 Corintios capítulo 14, verso 12. Hermanita, ¿puedes cerrar un poquito la cortina? En nombre del Señor. Ahí está. Amén, hermanito. Miren, vamos a comenzar, hermano. El don de profecía es un don precioso. Es uno de los dones más hermosos que puedan haber, el don de profecía. ¿A cuánto lo que estamos aquí, Dios algún día nos ha hablado por profecía? Amén. Dios sigue hablando, pero también hay imitaciones de don de profecía. ¿El diablo puede hablar por profecía? Sí, lo puede hacer. ¿Habrá hermanos y hermanas que finjan que Dios habla y Dios nos habla? Sí, porque hay iglesias donde hay hasta competencia de profecía. La hermana quiere profetizar, ya porque habla una lengüita por ahí, ya dice, también quiere ser vaso de la iglesia. Y así no es. ¿Quién es el responsable de toda manifestación en una iglesia? El pastor. El pastor es el responsable de una buena o mala manifestación de profecía o de cualquier don. ¿El pastor puede pararse y parar una profecía que no es de Dios? Sí. ¿El pastor puede pararse y parar una profecía que sí es de Dios? También, en el nombre del Señor. Yo estuve en una iglesia donde estábamos ministrando en esta hora, los vasos comenzaron ahí a llenarse y el pastor se levantó. Yo dije, se va a levantar para avivar más. No, hermano, agarró el micrófono y dijo, amén, gracias, Señor. Y los vasos
Se bajaron toditos. Y una voz se escuchó y dijo: ¿a qué le tienes miedo? Por el nombre del Señor. Amén, hermano. Al primero que le habla es el pastor de la iglesia. Amén, hermano. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Pasemos, hermano, a la primera diapositiva. Vamos a avanzar. Nuestro hermano Ricardo ya está llegando. Amén, hermano. Siga, hermano, siga. En el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Don de profecía. Miren. La palabra griega para profecía es proeteía. El don de profecía es la capacidad especial y sobrenatural que el Espíritu Santo da a ciertos creyentes, no a todos, hermano. ¿Se imaginan, hermano, que todos tengan don de profecía? ¿Y quién va a escuchar? En el nombre del Señor. Amén, hermano. A ciertos nada más, a algunos. Y no porque sean los mejores. No de repente, hermano, porque Dios quiso y de repente hubo más temor, más sometimiento. Hermano, Dios nunca va a dar un don de profecía a un chismoso, a una mentirosa. Amén, hermano, o a un mentiroso, o a un maniático sexual, digamos así. Jamás. Porque el Espíritu Santo es santo, en el nombre del Señor. Miren, a ciertos creyentes, ¿para qué? Para recibir, comunicar mensajes de inspiración divina. Recibe y lo comunica. Recibe de parte de Dios y lo comunica. Amén, hermano. Sigamos. Dice: para recibir y comunicar mensajes de inspiración divina en su propio idioma. En este caso, en el castellano. Amén, hermano. En el castellano. En la iglesia. Estos mensajes son ¿para qué? Tres cosas importantes. Cada uno lo vamos a ver. Edificar, exhortar y consolar la iglesia. En una profecía, por más fuerte que sea, Dios siempre da una salida. No te dice: te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno y al infierno te vas a ir. Si solamente dice eso, tenga cuidado, que puede ser que no sea de Dios. Dios te puede exhortar y decir que eres un rebelde, eres un desobediente, eres esto, aquello, pero siempre te da la consolación y la salida y te dice: pero yo estoy contigo, ven a mí, ven, entrégate nuevamente, yo te quiero levantar, te quiero restaurar como antes, deja eso, deja el pecado. Eso es de Dios. Amén, hermano. Jamás en una profecía es condenación, hermano, sino siempre Dios puede exhortar fuerte, pero siempre hay una salida, en el nombre del Señor. El don de profecía es dada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. En el libro de 1 Corintios, capítulo 14, verso 2, dice de esta manera: pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla. Perdón, el 4 era: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué dice? Edifica a la iglesia. Y es nombre, iglesia. Y a su nombre. Y cumple solamente la función de edificar, exhortar y consolar. Y es usada básicamente en el ámbito de la iglesia local. Hay hermanas que les gusta profetizar en sus casas, nada más. O van a la casa del profeta y le dicen: hermanita, ore por mí. A ver qué le dice Diosito, dicen. No. El instrumento sabe que está sujeta a su pastor. Está sujeta a una autoridad espiritual. Todo aquel que tiene el don de profecía y no se sujeta, el diablo lo va a atacar, hermano. Amén, hermano. Si una persona tiene el don de profecía, pero no está sujeto, hermano, a un pastor, el diablo lo va a revolcar. Porque toda persona que tiene el don de profecía es como el que el diablo mandara un demonio para que la atormente, para que no hable por el nombre del Señor. Pues todo aquel hermano que tiene don de profecía es atacado acá en la mente. Cuando ora, viene a la mente. Cuando Dios los quiere usar, le pone pensamientos negativos, recuerdo del pasado, y se apaga por el nombre del Señor. Por eso un instrumento siempre tiene que ser ministrado. No es fácil. Amén, hermano. ¿Para qué? Para llevar bendición a la iglesia. Amén, hermano.
el don donde el diablo más ataca, hermano. Es más, en este tiempo hay muchas hermanas que tuvieron don de profecía y que por tiempo profetizaron del Señor, pero hoy se apagaron. Ya no están. Se apagaron. ¿Qué pasó? Hay muchos factores, hermano, en esa hermana. ¿Por qué hoy no profetiza? Hay muchos factores, hermano. Luchas, batallas, pruebas, tentaciones, hasta caídas de repente. Amén, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado con las hermanas que tienen profecía, ayudarlas, amén, hermano, a que sean restaurados por el Señor. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Sigamos, hermano. La siguiente. Miren, elementos en la manifestación del don de profecía. En el don de profecía hay 3 elementos importantes. El primero, el elemento divino. ¿Quién? Es el Espíritu Santo quien elabora y transmite al creyente el mensaje divino. El que tiene el don no interviene ni elabora el mensaje que es de carácter divino. Él solo hará conocer la voluntad de Jesús para su iglesia. O sea que el mensaje no viene del pastor ni de la hermana. ¿Viene de quién? De Dios. Es el elemento principal en una manifestación de profecía. El elemento divino. Alabado sea el nombre de Jesús. Una vez, me acuerdo que en una iglesia, los jóvenes tenían su ayuno. Y en la pizarra decía, ayuno de jóvenes, hoy domingo. Pero ese domingo en la iglesia los jóvenes no ayunaron. Lo suspendieron el ayuno. No hicieron el ayuno. Pero dejaron escrito en la pizarra que había ayuno. Entró el instrumento de profecía a la iglesia. Y cuando se estaba buscando de Dios, ella habló, digo ella, y dijo, bendigo a mis jóvenes que están en ayuno. En el nombre del Señor. Y no estaban, en el nombre del Señor. Lo leyó. Y digo que si lo leyó, pues, hermano. Y dice, hermano, que el hermano lo miró al pastor. Los dos se miraron y el pastor le dijo así. En el nombre del Señor. Amén, hermano. Que no era de Dios. Amén, hermano. No hay que ser muy espirituales, ¿no? Para entender. Amén, hermano. Está clarito. Lo leyó, en el nombre del Señor. Bendigo a mis jóvenes y los fortalezco en esta hora porque están en ayuno. Adelante, mis jóvenes, en el nombre del Señor. Los jóvenes estaban comiendo, amén, hermano. Comieron su pato ese día, su cabrito, en el nombre del Señor. Y a su nombre. Segundo elemento importante, el elemento humano. Dios siempre trabaja. Sus manos de Dios son ustedes, somos nosotros, el elemento humano. El elemento humano es el creyente, el instrumento o el vaso. A toda persona que tiene el don de profecía le decimos la profeta, le decimos el instrumento o le decimos el vaso. Creo que las palabras indicadas son ahí, vaso o instrumento de profecía. Amén. Este es y será siempre un elemento pasivo. No es quien elabora el mensaje profético. Su función solo se limita a transmitir el mensaje en idioma comprensible a la iglesia. Proporciona solo sus facultades humanas, su mente y su boca. Y dirás todo lo que te mande, lo que dice Jeremías capítulo 1, verso 7, verso B. Parte B, perdón. Miren, hermano, pastor, el elemento importante, principal, es el divino, el que elabora el mensaje, ¿verdad? Amén. Pero Dios también trabaja con el elemento humano, nosotros. Pero eso no quiere decir que el elemento humano no se va a preparar, por el nombre del Señor. Ustedes no crean que Dios viene, se mete dentro de la persona y comienza a hablar. No es así, por el nombre del Señor. Porque todo aquel que es instrumento del Señor, hermano, tiene que estar en profunda oración, en profundo ayuno y saber palabra. El vaso tiene que saber versículos bíblicos, tiene que saber palabra, tiene que estar siempre estudiando. ¿Por qué? Porque cuando Dios va a hablar, va a tomar lo que hay en su corazón para hablar al pueblo. Amén, hermano. No, pero si Dios es Dios y sabe toda la Biblia, claro, es verdad. Pero Él trabaja, hermano, con el elemento humano, con nosotros, y saca del corazón lo que hay. Por eso hay instrumentos que cuando profetizan,
Dicen, hijos míos, estoy con ustedes, los amo y chao. Para el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no tienen nada más que sacar de su corazón por la palabra. Pero hay instrumentos que sí, que tienen más palabra. Y por eso Dios, hermano, utiliza más tiempo ese vaso. Para el nombre del Señor. Por eso, hermano, es importantísimo que el instrumento sepa palabra. Para el nombre del Señor. Yo conocí una hermana que supuestamente profetizaba en una iglesia. Y hablaba muchas cosas. Hay cosas que no se entendía a veces. Y un día, en los años, la vuelvo a encontrar. Y ella me dice, ¿te acuerdas? Digo, sí, sí me acuerdo. Que yo ponía en mi cartilla que oraba tanto. No oraba, no oraba nada. Yo paraba durmiendo nomás, hablando del Señor. Amén, hermano. Digo, con razón, pues, ¿no? Hablando del Señor. Que cuando hablaba, en vez de edificar, confundía, hablando del Señor. Amén, hermano. Porque simplemente, hermano, no buscaba del Señor. Mire, hermano, no me creerá que hay hermanos y hermanas que profetizan de su carne. ¿Sabe por qué? Porque tienen baja autoestima. Porque saben que todo aquel que tiene profecía siempre va a ser respetado. Siempre va a ser admirado en la iglesia. De una u otra manera. Entonces, como tuvieron baja autoestima, sus padres le castigaban, le pegaron, no trabajó, le engañaron, no sé, muchas cosas, no se siente amado. Y como quiere llamar la atención y quiere que todos estén pendientes de él o de ella, trata de profetizar. Amén, hermano. ¿Verdad? ¿Sí me entiende, verdad? Pues, hermano, tengamos cuidado también con eso. Acá no es pues, bueno, la hermanita, que profetice, pues, pobrecita, ¿no? Acá no, hermano, que, ay, no, hermano, es así. Dios utiliza a quien quiere él utilizar, por el nombre del Señor. Aquí me importa de condición social, si negro, blanco, gordo, flaco, bajo, alto, eso no tiene nada que ver. Él puede utilizar a cualquiera dentro de una congregación. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Esto no es exclusivo de las esposas de los pastores. Porque siempre creemos que la esposa del pastor siempre es la que siempre debe profetizar. Y no es así, por el nombre del Señor. Ha habido momentos que mi esposa, que tiene don de profecía, ella misma me ha dicho, yo no quiero hablar, quiero que Dios te dice a otra hermana, porque soy tu esposa, soy la esposa del pastor, ¿no? Entonces, por testimonio, no sé, que mejor otra hermana pueda profetizar. Pero cuando Dios quiere hablar, nadie tampoco se puede resistir en el nombre del Señor. Amén, hermano. Y a su nombre. Entonces, hermano, el elemento divino maneja el mensaje, elabora el mensaje. El elemento humano solamente lo transmite en el nombre del Señor. Sigamos. Ahora entramos al elemento. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí sí me cortó el hermano, en el nombre del Señor. No, el mensaje. Está bien ahí. Tenemos el elemento divino, el elemento humano, ahora tenemos el mensaje en sí. El mensaje, miren, hermano, decíamos que era ¿para qué? Para edificación, para exhortación y ¿para qué? Consolación. Edificación. ¿Qué es la edificación en la profecía? Es la ayuda en el fortalecimiento y construcción de la vida espiritual del creyente y de la iglesia en conjunto. Pueblo, yo estoy contigo. Pueblo, te amo. Pueblo, vengo pronto. Pueblo, no te olvides que tu Dios reina en este lugar. Pueblo, yo te fortalezco en este día. Edificación. Tenemos la exhortación. Eso sí, en toda profecía, por lo general, hermano, hay siempre exhortación, corrección. Es la corrección con razones de lo negativo y deficiente que se puede estar haciendo en la iglesia. Errores, debilidades, negligencias, con el propósito de hacer volver a la iglesia o al creyente a la verdad, al camino correcto. Sin profecía, el pueblo que dice la palabra se desenfrena. Pastor, hay iglesias que no hacen nada mientras el vaso no hable, por el nombre del Señor. ¿Qué guía a una iglesia? ¿Los dones, el don de profecía o la palabra? Dígame, la palabra la que guía a la iglesia. Y Dios ha puesto un ministerio en la iglesia, un ministerio pastoral, el cual el pastor en la comunión con Dios recibe de parte de Dios lo que tiene que hacer en ese ministerio. ¿Qué hace la profecía? Encamina mejor las cosas, lo va confirmando. Amén, hermano.
Porque jamás Dios va a contradecir a su siervo en lo que tiene que hacer en la iglesia, salvo que sea algo negativo, en el nombre del Señor. Amén, hermano. Pero Dios siempre va a respaldar a su siervo, claro, cuando está en la perfecta voluntad de Él. Amén, hermano. Porque el que dirige a la iglesia es la palabra. Y el ministerio que Dios ha puesto en una iglesia, no los vasos. Había un hermano que decía, vamos a predicar la palabra. Y otro decía, no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque el Señor todavía no ha hablado por el nombre del Señor. O sea, todavía quieren que Dios le hable por profecía para recién predicar la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y predicar el evangelio. No, ahí está la palabra más escrita ya, por el nombre del Señor. Amén, hermano. No es así. Tenemos que predicar la palabra. No espera todavía que la profecía nos diga todavía, o que nos diga todavía la profecía, tienes que ayunar, tienes que orar, para recién orar y ayunar. Si la palabra te dice, orar sin cesar, por el nombre del Señor. Y en nombre de iglesia, y a su nombre, la exhortación, la corrección, Dios siempre, hermano, va a reprender muchas veces, pero no avergüenza también. Había un que había caído, y cuando llegó a él, yo dije, uy, sí le va a dar, pero bueno, dice yo, no, hermano, yo te amo, le dijo, yo estoy contigo, te quiero levantar, le dijo. Santo, yo decía, yo pensaba que le iba a dar duro, dije yo, pero no, hermano, le habló con un amor, por el nombre del Señor. Pero el que lo recibe sabe que tiene que arrepentirse de lo que está haciendo mal. ¿O no es así, hermano? Amén, hermano. Ahora, ¿cómo saber cuando Dios habla? Cuando Dios habla y es de Él, ¿qué pone? Paz en tu corazón. Amén, hermano. Pone paz. Pero cuando no es, te quedas así, ¿no? Así. Y cuando termine de profetizar, todos lo miran al pastor. A ver qué va a decir. Amén, hermano. A ver qué comentario hace. Y el pastor, como tampoco no tiene discernimiento, dice, hermanos, hasta que el culto no vamos, por el nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando no hay discernimiento, a veces pasan esas cosas. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre. Pero también hay consolación. Es el aliento, el ánimo, la esperanza que da a la iglesia creyente para que siga adelante hasta alcanzar lo que Dios desea dar o prometido. Consolación. Dios siempre va a consolar a la iglesia. Por más dura que sea esa profecía, Dios siempre da una salida por el nombre del Señor. Entonces, en una profecía hay exhortación. Amén, hermano. Hay consolación. Y todo eso va a edificar a la iglesia. ¿Edifica a una iglesia el don de profecía? Sí, lo edifica, lo fortalece. Amén, hermano. Pero hay también iglesias que si no hay profecía, el culto estuvo cero, por el nombre del Señor. Hay hermanos que paran de iglesia en iglesia buscando profecía. Oye, en la iglesia de allá hay un instrumento y todas las noches hay profecía. Así, sí. Y llegan hermanos así. Una vez llegó una hermana a la iglesia que le gustaba también profecía, por el nombre del Señor. Buscaba por allá. Y un día, hermano, llega a la iglesia. Hermano, el Señor le jaló las orejas, hermano. Pero no habló públicamente. Se fue a su oído. Ahí le habló, hermano. Amén, hermano. Ahí el Señor le habló. En el oído le habló. La hermana. Señor, perdóname. En el nombre del Señor. Amén, hermano. Porque solamente se la pasa buscando profecía. Amén, hermano. Y por ahí encuentra una profecía del error, hermano. Y se acabó. Hay hermanos que buscan profecía en las casas también. Buscan a los instrumentos de profecía. Hermanita, ore por mí. ¿Qué le dice el Señor? Ay, hermanita dice, bueno, ya. Y comienzan a buscar, yo estoy contigo, yo te amo, te levanto en esta hora. Te llevaré por las naciones. En una iglesia hubo un pastor que le profetiza a un varón y le dice, varón, te llevaré a las naciones. Te voy a levantar, te voy a usar. Dios dice en esta hora, a la semana se murió también, por el nombre del Señor. ¿Cómo queda la iglesia? Y nunca falta por ahí ese hermano que solamente busca los problemas nada más. Que siempre para mirando, ¿verdad? Como este animal que es, que come carne podrida, ¿cómo se llama? Como el gallinazo.
Hay hermanos que son como el gallinazo. Siempre paran mirando solamente lo malo nada más. Y había un hermano ahí, no. Y dice, se murió. Hermano, mire, el pastor, no es posible. Y solamente busca hacer problemas nada más. Amén, hermano, eso nunca falta. ¿Y por qué? Porque le damos lugar a que alguien hable muchas veces. Por eso, hermano, para hablar y profetizar hay que tener mucho cuidado. No es así nomás, hermano. Amén, hermanito. Aún cuando un pastor ministra por ciencia, tiene que tener cuidado lo que está diciendo. Perdón, Padre Jesús. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre, edificación, consolación y exhortación, elementos en una profecía. Sigue, hermano, por favor. Ahora tenemos el don de profecía. ¿Cómo obtenerlo? Pregunto en esta hora. ¿Es bueno pedir un don? ¿Es bueno decirle, Señor, yo quiero un don de profecía? La Biblia dice que sí, en nombre del Señor. Que debemos anhelar los dones mejores, en nombre del Señor. Miren, en 1 Corintios capítulo 14 dice, la Biblia nos muestra que debemos anhelar los dones y abundar en ellos. Miren, o sea, para que tú tengas dones, ¿qué tienes que hacer? Anhelarlo, quererlo, orar por ello, y Dios te lo dará. Amén, hermano. Y ahí dice la palabra aún, y abundar en ellos. Uno puede comenzar con un don, pero conforme la búsqueda y el desarrollo, 2, 3, 4, 5, hasta los 9 dones tú puedas tener. En nombre del Señor. Aunque siempre, cuando hay muchos dones, siempre uno que otro es más desarrollado que otros. En nombre del Señor. Amén, hermano. Miren, en el 14:1 dice, el creyente está autorizado a pedir a Dios que le conceda este don de profecía. Amén, hermano, que mejor profeticéis, dice la palabra. 12:11, pero el Espíritu Santo quien reparte en particular como Él quiere. Amén, hermano. Tú puedes pedir un don y Dios te puede conceder, como también no. Tú pides uno y dices, no, yo no quiero ese. Para tu ministerio, tú necesitas este y te da otro. Amén, hermano. No importa, con tal que nos dé el que Dios cree que lo vamos a utilizar. Porque hay gente que un tiempo pidió dones y hoy día, nada. Tiene don de sanidades. Ni ora ni por la mosca, no ora ni por el perro, no ora por nadie, en nombre del Señor. Porque cuando uno tiene don de sanidades y lo desarrolla, ora por los enfermos. Si un perro está mal, hasta por el perro ora, en nombre del Señor. Amén, hermano. Y se sana. Amén, hermano, en nombre del Señor. Digamos. Hechos 19:6. Vemos en el mismo momento que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, también profetizaron. ¿Sí? Hay casos de hermanas que cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, en ese mismo momento también pueden profetizar también, en nombre del Señor. Pastor, ¿eso me quiere decir que la hermana tiene el don de profecía? No necesariamente. Puede ser que sí y puede ser que no. Porque para que una persona pueda profetizar y desarrollarse en el don, pasa tiempo. Pasa tiempo. No es así nomás, en nombre del Señor. Amén, hermano. Pero sí sucede también casos especiales que reciben el bautismo y en esa hora también profetizan. Amén, hermano. Sigamos. Es necesario que todo creyente entienda que una vez que recibió el don, llamémoslo promesa, su cumplimiento, o sea, de profetizar, en muchos de los casos demora tiempo por cuanto tiene que ser probado si es de Dios o no. La responsabilidad de que profetiza es que el pastor de la iglesia lo reconozca como un instrumento de Dios. Por ejemplo, en esta iglesia, por ejemplo, tenemos 5 hermanos que tienen don de profecía en esta iglesia. 5 hermanos que tienen el don de profecía. Y aquí todos los conocemos, porque yo públicamente lo he dicho. ¿Para qué? Para que no haya sorpresas, pues, en el nombre del Señor. Amén, hermano. Y para que todos oremos por esos hermanos que tienen don de profecía, para que lo levante y los pueda utilizar. Pero cuando no hay ese anuncio, un hermano por allá ya quiere profetizar y dice, siervo, una vez en una iglesia había una hermana que recién estaba hablando una lengua por ahí como tartamuda, ¿no? Uno comienza así en la lengua, ¿no? Así un poquito, y ya quería profetizar. El pastor lo miró, yo me acuerdo, fue en mi iglesia, ¿no? Estaban ahí, yo estaba a un costado, él lo miraba, y ella, y quería decir, siervo,
se levantó, le puso la mano, chao, en nombre del Señor. Yo le digo, pastor, ¿por qué hizo eso? La hermana quería profetizar. Me dice, eso no era de Dios, era ella que quería hablarme, decía. Amén. Y el otro día vine con su mamá a reclamarle al pastor, pastor, mi hijita quiere profetizar, ¿por qué no lo ha dejado? En nombre del Señor. Amén, hermano. Santo Dios. No es que quiera, es lo que Dios quiere hacer. ¿Quién vive? Denle un aplauso al Señor en esta hora. Hermanos, sigan. Consejos para tomar en cuenta para declarar a un creyente como instrumento de profecía. Hay pautas, no es así nomás. No porque mi esposa es la hija del pastor, no porque me cae bien, no es porque es mi familiar, no es así. Miren, debe ser un creyente que muestre señales de una verdadera conversión a Jesucristo. Convertido de verdad. Convertido de verdad. Como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevecitas, en nombre del Señor. Usted no está a la hermana profetizando ahí que todavía mira novelas, que es la chismosa del vecindario, es la problemática de la iglesia. Amén, hermano. Es la hermana que un día se levantó contra el pastor, o un día de repente la hermana hizo un show en la iglesia, ¿verdad? De repente todavía no dejó del mundo todavía, y ella quiere profetizar. No, tiene que nacer de nuevo, un cambio total. No que es mi hija, es la hija del pastor, déjenla. Nada, hermano, en nombre del Señor. Amén, hermano. Debe haber recibido un genuino bautismo en el Espíritu Santo. Es cierto, todo aquel que tiene profecía tiene que tener bautismo, pues. ¿Por qué? Porque tiene lenguas, pues, hermano. Y las lenguas, las primeras lenguas, son como señal que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Amén, hermano. Pastor, ¿puede pasar que una hermana pueda profetizar sin hablar lenguas? ¿Qué dice usted? ¿Podrá o no podrá? Sí. Aunque muchas veces ya no es profecía ya, sino ciencia. Recibe y lo transmite. Recibe y lo transmite. Dios tiene diferentes formas de manifestarse y de hablar. Amén, hermano. Sigamos. Debe esperar en oración pidiendo que el Espíritu Santo revele por otros medios para confirmar que su don proviene de Dios. Confirmación. Porque si no hay confirmación y profetiza por profetizar, puede dividir aún la iglesia. Ustedes han escuchado por ahí de iglesias que solamente profecía nada más. Y como supieron que no era de Dios, la mitad se dividió y se fue para otro lado y levantó su iglesia. En nombre del Señor. Amén. En cierta manera comprensible, pero no tanto que digamos así. Hay que ver los motivos y muchas cosas más. Pero miren, hermano, ahora, pastor, acá hay 5 hermanas que tienen don de profecía. 5. Pero no los 5 tienen el don desarrollado igual. Hay hermanas que los dones están más desarrollados que otros, aún en la profecía, en nombre del Señor. O sea que hay instrumentos, hermanos, que su don está muy desarrollado, que otras que recién están comenzando, en nombre del Señor. Hay instrumentos que cuando profetizan en general, pero hay otras que te pueden profetizar uno por uno, en nombre del Señor. Desarrollo del don. Le decía ayer, una persona que tiene profecía, escucha, hermano, por lo general tiene 5 dones. Tiene profecía, lenguas, interpretación, ciencia, sabiduría y discernimiento. Por lo menos 6, en nombre del Señor. Unos más desarrollados que otros, pero lo tiene, en nombre del Señor. Sigamos, hermano. Cuando retrocede, dice, el medio que Dios use no es lo más importante. Lo esencial es que esté seguro que es Dios. ¿Dónde me quedé? Que es Dios quien ha concedido el don y no el hombre. Hay creyentes que se declaran profetas porque les agrada hacerlo. Recordemos que el tiempo para alcanzar un don de profecía es de Dios. Amén, hermano. Aquel que te dice, hermana,
por si acaso yo tengo el don de profecía, ese es un mentiroso. Todo aquel que tiene un don es humilde, es sencillo. Por más que sea pastor, nunca dice que es pastor. Dice, hermanito, ¿usted cómo se llama? Ah, soy el hermano tal, dice, gran nombre del Señor, con sencillez, con humildad siempre. Amén, hermanos. ¿Sigue, hermano? Ahora sigue. El mensaje de profecía, ¿cómo se recibe? ¿Cómo viene? Viene de diferentes maneras. Todo aquel que tiene el don de profecía tiene una forma particular de recibir el Espíritu Santo y sabe cuando Dios quiere hablar y cuando no quiere hablar también. Por el nombre del Señor. Usted no cree que cuando Dios llena al vaso, dice usted, ya va a hablar. No necesariamente. Lo está llenando, lo está restaurando, nada más. Una vez en una iglesia, una hermana de tiempo llegó a la iglesia, era vaso, y vino para ser restaurada. Y yo le dije, hermanita, te he llamado en esta hora al altar para orar por ti, no para que profetices, le dije yo así. Porque no estaba apta, no estaba congregando, no estaba orando, no estaba ayunando, en nombre del Señor. Por más que haya tenido un pasado glorioso, tiene que entrar en una restauración, en un proceso. Y en mi iglesia, ahora, ha pasado también que en las iglesias hay instrumentos que viene el pastor, viene el diácono, la esposa del pastor, el presidente de jóvenes, de damas, y todos le ponen la mano y dicen, habla, Señor, que tu pueblo lo oye, háblanos. Y el bajo está así, ¿qué hago? Y a veces Dios no quiere hablar. Háblanos. Una hermana me contó esto que pasó en su iglesia. Pastor, un día estaba en mi iglesia, Dios me comenzó a llenar, llegó el pastor, su esposa, no sé quién me puso la mano, dijo, el nombre del Señor, y el pie también de repente le pusieron, y le decían, habla, 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 acá está tu pueblo, habla, habla. Y el Señor no quería hablar, pastor. Yo sentía que no era para que hablen, me estaba llenando nada más. ¿Y qué hiciste? Hablé, me dijo, el nombre del Señor. ¿Habló? ¿Y qué hablaste? Que estaba con ellos, el nombre del Señor. Le hacen un daño al instrumento, hermano. Lo están obligando a profetizar y no es la voluntad de Dios, es que no hay discernimiento, pero hermano. Yendo a mi iglesia, y a su nombre, el Espíritu Santo que habita en el espíritu del profeta será quien inspire y ilumine el entendimiento del profeta con el mensaje en forma súbita, repentina y momentánea. Hay instrumentos cuando reciben, cuando Dios quiere hablar, entra por su cabeza, otro por sus manos, otros vienen de la planta de los pies hacia arriba, otros en el vientre, otros en el pecho, otros en su cara. De diferentes maneras y formas viene. Pero saben cuando Dios quiere hablar en nombre del Señor. Amén, hermano. Y te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo en nombre del Señor. Pero el instrumento tiene luchas, hermano. Pensamientos. ¿Qué dirán en nombre del Señor? De repente hubo un problema por ahí y se siente un poco cohibida. Hay pastores, hermanos, que hay hermanas que son instrumentos de Dios y no los ministran. ¿Y sabe, hermano, por qué no lo ministran? Porque sabe cuando lo va a ministrar, va a hablar de Dios, hermano. Y a veces hay pastores que no le conviene el nombre del Señor. No dice, porque esta hermana no sé que me exhorte a mí. Amén, hermano. Y tienen aún los pastores sus vasos favoritos. No, tú no, dice. Tú no me caes bien. Tú. La que no ora, tú sí. Amén, hermano. Y dice, siervo mío, estoy contigo, mi siervo. Yo te he levantado con mano poderosa. Y el siervo está así. Y el pastor no ora, tenga adulterio. Amén, hermano. Viendo televisión, relajado. En nombre del Señor. Dice, ese es de Dios, dice. Y la hermana está ahí. Señor, el vaso de verdad. No creen a tu palabra. Y ella recibe. Mira, sierva, dice. Lo que ella está hablando no es mío. Lo que le dice a mi siervo no es verdad. En nombre. Y recibe, hermano. Ella. Es más, hay instrumentos de profecía que antes que hablen, que transmiten el mensaje, ya saben el mensaje ya que hay en el nombre del Señor. Y muchas veces tienen lucha. Dice, Señor, ¿esto cómo lo voy a decir? No, esto no, Señor, no, habla nomás. En el nombre del Señor. Y tiene que hablar en el nombre del Señor.
Porque hay profecías que son duras, duras, hermano. Y el instrumento lucha muchas veces. ¿Qué, mis hermanos? El verdadero profeta siempre habla inspirado por el Espíritu de Dios y no de algo que él pensó. El mensaje lo recibe sin haberlo pensado y fluye administrado por él. Hay casos que hay instrumentos que se mueven por emoción, por sentimiento. Viene el hermano Juan y viene todo triste para acá. ¿Cómo estás, hermanito? Desalentado, problemas en mi casa, mi hijo, mi esposo, el perro y todo me deja. Y el instrumento dice: pobrecito el hermano Juan, háblale, Señor. Hijo mío, estoy contigo, yo voy a cambiar a tu familia. Ella es la que dice, no el Señor. Se mueven por sentimiento. Ay, pobrecito, dice, y comienzan a profetizar. Amén, hermano. ¿No es así? ¿No es así, hermano? En vez de profetizar, mejor alienta a tu hermano, por el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque les gusta llamar la atención. Hay iglesias, cuando hay un instrumento que es de Dios, o de repente tampoco, lo tratan al instrumento mejor que al pastor. Lo tratan como si fuese ya prácticamente Dios en la iglesia. Le limpian la silla, el mejor lugar, el mejor plato para comer. Lo saludan con un besito. Para su cumpleaños le dan su regalito especial, porque es el instrumento de la iglesia. Yo no digo que se debe honrar a los siervos de Dios, pero eso también puede ser de que al instrumento se le suba el ego, el orgullo, por el nombre del Señor, y crea que es mejor aún que su pastor, por el nombre del Señor. Y es su nombre, iglesia, y es su nombre. Si el vaso al momento de profetizar deja su mente en blanco, es propenso para ser influenciado por sus emociones, carne, ser perturbado, influenciado por el espíritu de error, influencia demoníaca. Recordemos que Dios trabaja en estrecha colaboración con el hombre, instrumento. Quiero que Dios hable, dejaré mi mente en blanco. No, no se deja la mente en blanco. Uno tiene que estar glorificando a Dios en su mente. Dios quiere hablar en esta hora en blanco, a ver, para que Dios escriba en la parte en blanco. No, uno está en el Espíritu en esa hora. Y si hubieran 3 profetas llenos de la presencia del Señor, tienes que esperar su turno, por el nombre del Señor. Amén, hermano. Porque ha pasado. Habla un instrumento, habla el otro, y el pastor no sabe qué hacer. Escucha por acá, ¿quién será por acá, por acá? Y está. No, la Biblia dice que hable por turno, dice la palabra. Es el nombre, iglesia. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuándo y dónde profetizar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuando el instrumento quiere? No. ¿Dónde él quiere? Tampoco. Yo a veces me ha pasado que estoy por acá ministrando pensando que ella Dios lo va a utilizar, y me sale por allá el nombre del Señor. Amén, hermano. No es como yo quiero, como Dios quiere utilizar. Tampoco vamos a molestarnos. Ya, pues, Señor, no me dejes en ridículo. Yo quiero que sea ella, que sea los hermanos. No, también nos podemos equivocar también. Lo importante es que sea de Dios y que Dios quiera hablar el nombre del Señor. Dice, la Biblia es clara en afirmar que el don de profecía debe ser ejercitado en las reuniones del templo. ¿Dónde? ¿Dónde? En el templo. Dice, ay, hermanito, a ver si lo pones. Alabados, dice, el templo, ¿en presencia de quién? Del pastor, la autoridad espiritual, y de hombres capacitados en la administración de los dones. Es mucho mejor si se encuentran presentes otros profetas, pues estos estarán capacitados para juzgar el mensaje con eficacia. Pregunto en esta hora, ¿las profecías se deben juzgar? Sí, la Biblia lo dice, que toda profecía debe ser juzgada, si es o no es de Dios. Amén, hermano. Pero, ¿cómo va a juzgar un carnal una profecía? Amén, hermano. No puede. Un carnal no percibe la cosa del Espíritu. No, sino aquellos que están realmente en autoridad dentro de una congregación y buscando al Señor. Amén, hermano. Miren, ahora, aquí algo muy, muy importante. Pastor,
el pastor no está en la iglesia, ha viajado, algo le ha pasado, y de repente el instrumento en esta hora se comenzó a llenar la presencia del Señor. Si hay una persona que se mueve en los dones y sabe, y tiene autoridad, puede ministrar a ese instrumento. Pero a veces es mejor no hacerlo. Porque el diablo lo va a atacar y puede entrar en confusión, porque no hay su autoridad espiritual. Había una hermana que le gustaba solamente profetizar en su casa. ¿Sabe, hermano, cómo terminó? Loca. Loca. Hay 3 espíritus que siguen siempre a un profeta: el espíritu de locura, el espíritu de muerte y el espíritu de confusión. Amén, hermano. Que son 3 espíritus que siempre, hermano, están atrás del instrumento. Porque, hermano, es algo muy espiritual. Y el diablo, hermano, quiere destruir ese instrumento. Amén. Y a esa hermana le tocó esto, locura, y se alocó. Se quitaba toda la ropa y se iba por la calle, hablando en nombre del Señor. ¿Y todo por qué? Porque el pastor le decía: hermanita, en su casa no, en su casa usted ore, busque, pero no profetice, decía, no es bueno, el diablo se puede aprovechar. La hermana no hizo caso y se alocó, hermano. Hablando en nombre del Señor. Tenga cuidado, hermano. Siempre ese instrumento está sujeto a su pastor. ¿Habrá pastores que no ministran aún a los instrumentos de la iglesia? Sí, también hay así. Pastores que predican nada más, pero que no ministran. Y el vaso está con todo eso. Dios quiere hablar, Dios algo quiere decir, pero el pastor no me dice nada, el pastor no viene, no me ora por mí. Es diferente cuando hay un instrumento que sabe que Dios quiere hablar y viene su pastor y lo ministra. El instrumento, ¿cómo siente? La confianza. Mi pastor me está orando por mí. Si algo pasara, sé que Él me va a corregir. Él va a arrepentir si algo pasara. Y tiene la seguridad y puede profetizar. Pero a veces, hermano, no hay eso. ¿Y cómo se siente el instrumento? Prohibido, mal. No hay ministración. O sea, Dios quiere utilizar, Dios quiere hablar, pero no hay. Hermano, ni siquiera hay confianza en el nombre del Señor. Amén, hermano. Y es un hombre. El don de profecía no debe ser ejercitado en reuniones privadas, casas. No es bueno que el profetista se disponga a dar un mensaje si observa que no está presente su cobertura espiritual. Cobertura no es autoridad espiritual, pastor, o alguien responsable, maduro espiritualmente en esa reunión. No se recomienda en nombre del Señor. Si el que profetiza ve y sabe que todos los que están reunidos son niños espirituales, no debe ministrar el don. El espíritu está sujeto al que profetiza. Pastor, ¿usted me quiere decir que el profeta, Dios quiere hablar y el profeta no puede hablar? Sí, lo puede hacer en nombre del Señor. Pero depende de las circunstancias y qué va a decir también. Porque hay momentos, hermano, que Dios quiere hablar y el instrumento no puede negarse a que Dios quiere hablar. Pero también, de repente, también es prudente. De repente lo que se va a decir es fuerte. Mire, hermano, a veces pasa que el instrumento recibe la información y es tan fuerte el mensaje, hermano, tan fuerte, que solamente el instrumento llora porque es tremendo, hermano, el mensaje. Pero termina la administración y se va a su pastor. Pastor, Dios quería hablar, pero lo que Dios quería hablar no lo podía decir delante de todos por muchas causas que usted de repente conoce. Hijita, dime cuál es el mensaje. Con razón, está bien lo que has hecho. Lo puede manejar en nombre del Señor. Usted no crea que el que profetiza no está aquí y se topa con el parlante, no lo siente en nombre del Señor. Él no pierde sus capacidades normales de una persona. Si hago esto, lo va a sentir. Va a escuchar de repente el sonido de algo. No es que Dios lo toma y desaparece en nombre del Señor. Aunque también hay instrumentos, hermano. Mire lo que pasa en la mente espiritual, es tan profundo, hermano, que hay momentos cuando la persona habla, dice hermano, habla, la persona en el espíritu está en otro lugar, en nombre del Señor. No está ahí, está en otro lugar. Yo le he preguntado, ¿y dónde estabas? En un lugar verde, inmenso, me dice, estaba. Es más, y a veces ni se acuerda lo que Dios habló. Hay diferentes maneras que Dios tiene de ministrar a la iglesia en la profecía. Amén, hermano. A veces se acuerda, a veces no se acuerda.
De repente también el que profetiza está profetizando. Mientras profetiza, ve visiones de lo que está en esta hora profetizando. Ve visiones. Y también recibe, aparte de profetizar y de recibir una visión, también puede recibir por ciencia una palabra que añade a la profecía. En nombre del Señor. Es tremenda, hermano, la profecía. Y es el nombre de iglesia. Y a su nombre. Sigue, hermano. Damos la bienvenida a nuestro hermano Ricardo, que acaba de llegar de Pacasmayo. Amén, hermano, en esta hora. Hermano, ahorita entra ese hermano ya. Calienta, calienta. En nombre del Señor. Los llamados a juzgar las profecías. ¿Quiénes son? Vamos rápidamente. La Biblia ordena que las profecías deben ser juzgadas. Nos aconseja que no tengamos en poco el mensaje. Asimismo añade también que deben examinarse todo. ¿Qué es la palabra? Examinar todo, retener lo bueno. Amén, hermano. Tiene que examinarse qué es lo que se habla de la profecía. Gloria al nombre del Señor. Debemos discernir la manifestación de los dones a la luz de las Escrituras. No hacerlo es obedecer a Dios y luego acarrearse problemas serios. ¿Sí, hermano? Hay cierta responsabilidad a personas quienes están llamadas a examinar las profecías. Uno, el pastor. Como ministro del Señor, es responsable, es el primer responsable por cuanto él ha recibido autoridad para administrar la iglesia y es responsable ante Dios por el cuidado de las almas y de lo que pase en la congregación. El primero es el pastor. Había un pastor en una iglesia que había 3 instrumentos. Uno era de Dios y 2 no eran de Dios. Y hablaban. Y cuando terminaba todo de profetizar, todos miraban al pastor. Y el pastor decía, hermanito, mañana hay actividad con nombre del Señor. Amén, hermano. Porque hay pastores, hermanos, que no saben discernir, hermano. No disciernen. Así que mejor se callan mejor, aunque sea un error. Amén, hermanos. Por eso, hermano, tener mucho cuidado. Amén, hermano, en cuanto a esto. Pero si algo pasa negativo en una iglesia, si una mala administración, si el profeta habló de su carne y trae confusión a la iglesia, hermano, es hermano, la responsabilidad del pastor. ¿Por qué lo dejó profetizar, pues? ¿Por qué lo dejó profetizar? No es que la hermanita quería, no es que quiera, en nombre del Señor. No porque la hermanita ayuda siempre en la iglesia, tampoco. No porque la esposa del pastor, tampoco. No, mi familiar, nada. Es cuando Dios quiere hablar. Y cuando no, pero hermano, no, en nombre del Señor. 2, los creyentes que tienen el don de profecía, claro. Si hay 5 que tienen don de profecía y uno habla, el que tiene don de profecía, como tiene el mismo don, discierne si es de Dios o no es de Dios. Amén, hermano, en nombre del Señor. La Escritura les compromete a juzgar el mensaje. También están comprometidos los que tienen el discernimiento de espíritus, cuando hay una manifestación ahí. Amén, hermano. Aquellos que tienen el don de profecía y aquellos que tienen el discernimiento de espíritus, en nombre del Señor. Si es de Dios, no es de Dios, o depende lo humano o del diablo también. 3, los directivos y todos los miembros de la iglesia tienen responsabilidad de juzgar las profecías que se dan en el templo. Amén. Si están de acuerdo a la palabra de Dios. Toda profecía pasa ¿por dónde? Por el filtro de la palabra. Si no pasa, no es de Dios. Si no pasa, no es de Dios y se acabó. Y ese vaso tiene que entrar en restauración, en nombre del Señor. ¿Sí, hermano? Observación. En algunas congregaciones donde la manifestación profética ha dado evidencias tangibles que es Dios quien habla, por lo que profetizan bajo sus instrumentos, han llegado a ser una ley espiritual que todo mensaje no debe ser juzgado. Dicen, no hables contra el Espíritu Santo, no juzgues los nombres del Señor. Dice, ¿dónde me quedé? Porque es de Dios. Quienes enseñan esto han olvidado un detalle importante y es, toda persona que profetiza por el hecho de ser humano y no divino está propenso, Dios no lo permita, a cometer errores debido a sus frecuentes debilidades humanas. Tiene que estar en constante oración, en constante ayuno, hermano. Tiene que amar las vigilias.
Si no, hermano, por más que quiera, por el nombre del Señor. ¿Por qué juzgar las profecías si el Espíritu Santo no comete errores? Esto es cierto. Dios nunca se equivoca, es cierto. Pero debemos comprender que todo don es manifestado a través de humanos que son imperfectos. Por eso, por el nombre del Señor. Amén, hermano. Ejemplo, el mensaje profético es como el agua pura que corre por una tubería. Al pasar por el agua por ella, puede mezclarse o contaminarse con el sabor de la tubería, añadir o quitar el mensaje. Sigue, hermano. Pues, hermano, puede haber errores, hermano, también, en el nombre del Señor. Pastor, puede ser que un vaso comience bien a profetizar y después mal, o se pueda cruzar. Sí puede pasar eso. Por debilidad, en el nombre del Señor. Por debilidad espiritual, en el nombre del Señor. Miren, una vez, un varón comenzó a profetizar. Bien, ¿ah? Y se cruza, hermano. Se cruzó en medio de la profecía, se cruzó. Yo me paré, me fui a él y le puse la mano y lo reprendí. Después le pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? No, pastor, que yo estaba bien, pastor, pero vi una visión por ahí, me llamó la atención y no sé, me dice el nombre del Señor. No, le digo, así no es. Cuando Dios toma un vaso, lo va a respaldar, lo va a cuidar cuando está bien. Cuidado, morón, le digo. ¿Estás mal? Le dije. Mira lo que estás haciendo, le digo. Esto a mí me puede llevar a problemas en la iglesia, hermano. Porque el responsable, ¿quién es? El pastor, hermano, en el nombre del Señor. Y yo tengo que pararme y pararlo, sin temor alguno, hermano. Pero estaba seguro, hermano, que estaba mal, hermano, en el nombre del Señor. Y lo paré. Él tampoco se molestó. Me agradeció. A menos se humilló. Ya ese pastor me dijo. Me desconcentré, algo así me dijo. No, bueno, así me dice él, ¿no? En el nombre del Señor. Amén, hermano. Y es un nombre. Lugar del don en la profecía para edificación de la iglesia. Dice, es necesario mencionar un error que todavía se está cometiendo en las iglesias. Y es dejar a la manifestación del don de profecía en primer lugar para dirigir la iglesia. Eso no es así. ¿Quién dirige a la iglesia? Cristo, que es la cabeza. Amén, hermano. ¿Y quién dirige, hermano, una iglesia local? El ministerio pastoral, por la palabra. En pocas palabras, lo que dirige una iglesia, ¿qué es? La palabra, por el ministerio pastoral que da Dios en la iglesia. Pues, hermano, estas iglesias desconocen o quieren desconocer el plan de Jesucristo para edificar su iglesia, quien está basada en los siguientes estamentos, en el orden que sigue. Esto no está dejando de lado ni negando la dirección del Espíritu Santo en su esencia. ¿Sigue, hermano? Primer lugar, miren, hermano, las Sagradas Escrituras nos muestran con claridad lo siguiente: que lo que dirige a la iglesia, ¿cuál es? La palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para traer justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra es la que enseña. La congregación que no tiene la Escritura como la guía y dirección en su administración y gobierno, se han salido del orden bíblico y está en peligro de ser contaminada. Hay iglesias que todos los días profetizan. Todos los días profetizan, hermano. Y siempre se escucha, Dios ha hablado, Dios ha dicho, y Dios ha hecho hasta acá. Y digo, ¿y cuánto la palabra? Por el nombre del Señor. Y todos dicen, qué espirituales. A esa iglesia quiero ir, porque ahí Dios siempre habla, por el nombre del Señor. Amén, hermano. Hermano, yo tengo acá instrumentos de mi iglesia de profecía. Tengo 5. Pero no todos los días acá hay profecía, por el nombre del Señor. Hay profecía cuando Dios quiere hablar. En su tiempo y en su momento lo hace, por el nombre del Señor. Pero no todos los días, pero hermano, por el nombre del Señor. Si todo, ¿dónde queda el pastor? Mejor saquen al pastor y pongan al instrumento como pastor de mejor de la iglesia, por el nombre del Señor. Amén, hermano. Que el don dirija a la iglesia y no el ministerio, por el nombre del Señor. ¿Y mis hermanos? En segundo lugar, la palabra de Dios, Jesucristo, le da lugar a los ministerios para que administren la iglesia. Y habla
del ministerio pastoral. Aquellos que ministran en la iglesia, hermano. Que la palabra, a través de los siervos de Dios que Dios ha puesto. La iglesia que no permite, por ignorancia o conveniencia, que sean los ministerios quienes desarrollen la labor encomendada por Jesús, se opone al orden bíblico. Dicen, pastor, pero el instrumento ha dicho que la iglesia debe pintarse de color rojo. Usted quiere morado, pastor. O sea, hay iglesias que dicen, Señor, ¿qué color quieres que pintemos la iglesia? Señor, ¿dónde quiere que pongamos el púlpito? ¿Para acá o para allá? En nombre del Señor. Hermano, no todo es así, en nombre del Señor. Dios pone en mano un ministerio que le da la sabiduría y el entendimiento, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, cómo hacerlo y cómo no hacerlo, en nombre del Señor. Amén, hermano. La palabra, los ministerios. ¿Sigue, hermano? En tercer lugar, la palabra de Dios da a los dones espirituales su lugar y función en la iglesia. Hay una escalera, pues, hermano, ahí. Palabra, los ministerios y los dones que también ayudan en la iglesia. Así también vosotros, pues, que ganáis dones espirituales, procurad apuntar en ellos para edificación de la iglesia. Dentro de estos dones se encuentra la profecía, que ha sido concedida por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudar, apoyar el trabajo de los ministerios en la edificación de la iglesia. La profecía como elemento de apoyo de edificación, de la iglesia, está sujeta ¿a qué? A la escritura y la administración de los ministerios, ejercitándose bajo la cobertura del pastor. Por el nombre del Señor. Y es el nombre de iglesia. Y a su nombre. Acá no es que el vaso diga, yo quiero hablar, hermano, yo quiero que ya viene el aniversario, pues no, ya, hermano, oren a ver qué dice el Señor para su aniversario, si quiere chancho o si quiere vaca, por el nombre del Señor. Vaca, hijo, vaca, por el nombre del Señor. Y es el nombre de iglesia. Y a su nombre. Todo lo ven profecía, todo lo quieren espiritualizar, por el nombre del Señor. Pero es conveniente tener una idea clara sobre algunos áreas donde no debe el que profetiza introducirse. Miren, el don no ha sido dado para predecir eventos futuros, terremotos o guerras. En este caso, hermano, hay casos especiales que sí, por el nombre del Señor. Que a través de una profecía sí se ha dado, hermano, esto, de profetizar, ¿verdad? Que va a haber un terremoto, un desastre natural, sí lo hemos visto. Aunque en esa área, más que todo entra ya lo que es el ministerio profético, por el nombre del Señor. Donde abarca un poquito más allá que algo local, por el nombre del Señor. Por eso dice así ese comentario. Amén, hermano. Pero sí, en cierta manera sí, por medio de una profecía puede advertir de un desastre natural. Eso sí puede pasar. 2. El don de profecía no debe ser usado para profetizar a persona, con quién y cuándo debe casarse, por el nombre del Señor. En una iglesia había un instrumento que le quería que la hermana bonita de la iglesia se meta con su sobrino, por el nombre del Señor, y le profetiza: ustedes son el uno para el otro. Y ella no sentía nada por el varón, por el nombre del Señor. Cuando yo llego, me cuentan la historia. Digo, ¿qué? Sí, les cuento. Me fui a dar conferencia de dones en una iglesia. Estaba en don de profecía. Yo estaba, hermano, predicando, hermano, la palabra en esa hora. Amén. Yo estaba hermoso, hermano, el momento que yo estaba ahí ministrando. Y recuerdo, hermano, que yo hablaba, hermano, de profecía, ¿no? Lo que ustedes también hablo en esta hora. Y dice, hermano, la hermana se me levanta, una hermana, en medio, ya a las 12 del día, y me dice, así. Digo, ¿qué quiero? ¿Preguntar algo? Digo, ¿no? Dígame, hermanita, hermano, ya es tarde ya, hora del almuerzo, me dice, hablando por el Señor. Y estábamos, hermano, en todo el momento tremendo, hermano, del mensaje. Y le digo, hermanita, 10 minutos, le digo, para terminar. Yo ya digo, ya. Y seguir predicando. Y levanta la mano otra vez. Me dice, pastor, una preguntita, me dice. Dígame, hermanita. ¿Cómo usted le llama a esas hermanitas que cuando van a la iglesia se ponen falda, pero que en su casa se pone pantalón y por la calle? Pero me lo preguntó con segunda.
el nombre del Señor, para darle a la hermana del costado. Porque nunca faltan esos hermanos que preguntan para zancarlo al otro, el nombre del Señor. Y cuando el pastor está hablando de eso, dice, amén, dice todavía, ¿no? Amén, amén, hermano, para ti, el nombre del Señor. Nunca faltan esos carnales. Hermano, como yo entendí por qué me lo decía, yo le dije, es cierto, hermanita, eso se llama también hipocresía, hermano. Porque uno debe ser verdadero, hermano. Pero también, ¿de qué vale utilizar faldas largas y tiene lengua larga? Le dije yo, no pedí el Señor. Y los hermanos se rieron. Amén, amén, dijeron. Amén, hermano. Seguí, hermano, predicando. Y dije yo, me acuerdo, si acá hubiera una profeta falsa, lo que yo he predicado ahora, cuando me vaya, lo va a contradecir, en el nombre del Señor. Terminé el mensaje. Hermano, venga, me dice, todo lo que Dios ha hablado ha sido de Dios. Esa hermana que se ha levantado es la que se cree la pastora de esta iglesia y la dirige a pura profecía nomás. Y ha unido, y quiere unir a su sobrino con la hermana tal en pareja. Y ahí estaba la chica. ¿Y tú necesitas por algo? No, nada. Es feo todavía. Yo no quiero nada con eso, en el nombre del Señor. Amén, hermano. Lo quería unir en profecía, en el nombre del Señor. Mi hermano, hay hermanas que dirigen la iglesia por profecía. De repente no hay pastor y lo ponen allá, encargada. Y comienza su show. Porque le llamamos show, hermano. Amén, hermano. En el nombre de Jesús. Entonces, hermano, no es recomendable eso. Pastor, ¿Dios puede confirmar una relación por profecía? Puede ser, por el nombre del Señor. Puede ser. Amén, hermano. Pero no que una. A ver, hijos míos. María con José. Isaac con Rebeca. Por el nombre del Señor. Aunque fueron verdad, ¿no? Amén, hermano. Pedro con otra. Y todos, va, yo no quiero nada con el hermano. No, pero tienes que obedecer a la voz de Dios. Es mi voluntad. Pero no siento nada. No es así, por el nombre del Señor. Cuando uno está con alguien, es porque siente algo en el corazón. Por alguien. Amén, una atracción. No es que a mí me van a imponer la profecía con quien debo estar. El 80% de gente que ha sido unida por profecía han fracasado en su matrimonio. Por eso no es recomendable la unión es por profecía. En el nombre del Señor. No hay fundamento bíblico para esta práctica de uniones matrimoniales por profecía. La experiencia demuestra que un alto porcentaje de uniones realizadas por profecía terminan en separación o estancamiento de sus vidas espirituales. Otros optan por divorciarse. Lógicamente, esto no es la solución, ni está permitido en la palabra. O sea, el poder separarse. El que profetiza no está obligado, salvo si es la voluntad de Dios, a profetizar a creyentes que buscan que lo profetice para saber qué deben hacer en su vida personal, familiar, ministerio o la iglesia. Están buscando los instrumentos. ¿Dónde estoy? Estos creyentes deben ser exhortados por cuanto con la sutileza de que creen en la profecía hacen daño a los que profetizan. Es triste decirlo, pero buenas profetas de Dios cayeron en debilidades al profetizar por interés. ¿Conoce usted algún caso? Por el nombre del Señor. Seguro que sí. Estos creyentes y hasta ministros olvidan que Dios es soberano. Él contestará las peticiones cuando Él quiere, por medio de que Él desea. Quizás ellos tratan de ignorar o ignoran que Dios ha establecido su consejo en las Sagradas Escrituras y que ha ungido a ministros para suplir las necesidades de sus ovejas. Consejería. Así que, hermano Ricardo, vaya, hermano, ya preparándose. Amén, hermano. Hermano, el tema, hermano, de otra profecía es largo, hermano. No vamos a terminar. Amén, hermano. Aquí terminamos. Amén, hermano, porque falta mucho más, pero ya toca otro tema. Amén, hermano, en esta hora. El pueblo de Dios debe saber que cuando un creyente recibe un don y no tiene el asesoramiento y consejo oportuno de su pastor, sufre y pasa dificultades para administrar su don. Hay que ayudarle y sobre todo cubrirlo espiritualmente. El pastor es el responsable de ayudar a ese instrumento. Por tanto, si usted tiene un don, debe conocer y poner por obra estos consejos. 1. Deben andar en obediencia y sujeción a su pastor, el que es instrumento. 2. Debe ser confirmado el don presentado en la iglesia
como un instrumento de profecía. 3, debe alcanzar una profunda comunión de oración con Dios, o sea, ser un intercesor, ser una persona de ayuno y no le corra a las vigilias, para cuando la necesidad espiritual así lo requiera. Amén, hermano. Sí, debe ser un asiduo lector de la palabra de Dios, leyendo siempre la palabra. ¿Sigue, hermano? Esto ya hemos explicado ya. Un profeta, una profecía, ¿cuándo proviene de Dios? ¿Cómo saber? Toda manifestación profética debe ser dada para edificación de la iglesia. La profecía debe traer paz al corazón de los creyentes, salvo aquellos que no quieren aceptar y reconocer la verdad dada por el Espíritu Santo. La profecía debe ser dada en orden y con decencia. El Espíritu Santo dará testimonio a nuestro espíritu de que es Dios quien está hablando. La profecía debe cumplirse. Dios nunca se equivoca, no se contradice, no falla. Cumple lo que promete cuando es de Dios. Amén, hermano. Cuando no se cumple, se contradice. El mensaje debe estar de acuerdo al marco bíblico. El que inspiró a los escritores de la Biblia es el mismo que está inspirando al que profetiza. Amén, hermano. La Biblia y la profecía armonizan. El que profetiza debe tener buen testimonio de creyentes e inconversos. Por sus frutos los conoceréis. Buen testimonio, el instrumento, una sierva de Dios. ¿Sí, hermano? Responsabilidades del pastor con lo que profetizan. 1, orar a Dios pidiéndole confirme si esta hermana tiene el don. 2, debe reconocer y aceptar que el don está bajo su cobertura espiritual y que es él responsable de todo problema o mal que la profecía pueda provocar en la iglesia. El pastor debe escudriñar e investigar diligentemente en la palabra de Dios todo lo relacionado a los dones y su función. Hay pastores, hermano, que no enseñan esto, hablando del Señor. Amén, hermano. Y Dios, hermano, a todos los tiempos cuando les enseña estas cosas. Amén, hermano. Porque hay una guerra espiritual y los dones son, amén, hermano, de ayuda en la guerra espiritual. Debe capacitar bíblicamente a los instrumentos sobre los dones y su uso. Asimismo, ser su consejero, ayuda oportuna en sus necesidades espirituales y emocionales y también familiares. Debe estar presente en toda manifestación del don o en su defecto delegar a un anciano con discernimiento y experimentado en la administración de dones para que ministre el vaso que informará los mensajes proféticos dados a la iglesia en su ausencia. Amén, hermano. Una responsable. Sigue, hermano. Característica de una iglesia donde dirigen los dones espirituales. Ahí nos vamos a quedar. Amén, hermano. En nombre del Señor. Será para otra oportunidad esa parte. Amén, hermano. Hay consejos, hermano, ahí importantes. Amén, hermano. Por ejemplo, se observa poder espiritual en la iglesia. Es verdad, hay sanidades, hay liberaciones, pero escasea la pureza y santificación en la vida de los creyentes. Es notorio la escasez del fruto del Espíritu de sus miembros. No hay amor, no hay misericordia, no hay bondad. Los corintios se manejaban en todos los dones. ¿Pero qué le decía Pablo? Sois carnales, le decía, hablando del Señor. Amén, hermano. Miren, hay escasa disciplina de los ministros. O sea, no disciplina la iglesia. Deja que hagan lo que quieran. No es así, hermano. Uno tiene que disciplinar cuando hay una falta. ¿Sigue, hermano? Ahí está. Amén, hermano. Hasta ahí, hermano, no hemos quedado hoy porque el tiempo hay más, hermano. Ya en otra oportunidad. Pero yo creo, hermano, que ha quedado claro, ¿verdad? Amén, hermano. Cuando el Espíritu Santo llena el instrumento, hermano, lo llena de él y lo expresa a la iglesia en un mensaje, amén, hermano, claro para la iglesia. No es fácil. Si acá hubiera un instrumento de profecía y que por diferentes motivos no está profetizando, en el temor de Dios, pida a Dios que lo restaure y que lo va a usar en su tiempo y en su momento. Amén, hermano. ¿Qué, mis hermanos? De pie, hermanos, en esta hora. Oramos a Dios en esta hora y vamos a agradecerle por esta enseñanza. Padre Santo, Padre amado, bendito Dios. Te agradecemos en esta hora, Padre mío, Señor, por la enseñanza que nos has dado, Padre mío, en esta hermosa mañana, Señor. Padre, qué lindos son tus dones, Señor. Qué bello, Padre Santo, bendito Dios, Señor amado, como tú hablas a tu iglesia, Padre mío, bendito Dios.
Qué hermoso cuando un día, quizás a muchos que estábamos aquí, tú nos has hablado, bendito Dios. Has manifestado tu poder, papá. De repente muchos aquí, hasta con nuestros nombres, nos has hablado, Padre Santo, bendito Dios. Y de repente hace mucho tiempo, Padre, que no escucho mi nombre, Padre Santo, que tú me hablas, quizás, Padre mío, aunque siempre me hablas por tu palabra, Señor, pero siempre hay un deseo, Padre, particular, singular, que nos ministres, Padre Santo, a través, Padre mío, de tu don de profecía, Señor amado. Levanta instrumentos en toda iglesia, levanta instrumentos en todo lugar, Padre Santo. Restaura instrumentos, Padre, que por diferentes motivos se hayan apagado, bendito Dios. Que tu poder y tu misericordia, Padre mío, sea sobre ellos, bendito Dios, Padre. Y si aquí hubiera un instrumento, Padre, que se ha apagado, que ya no manifiesta, Padre, el don que tú le diste, Padre mío, restaura, levanta, Padre mío, para que sea de edificación a la iglesia, bendito Dios. En tu nombre te damos gracias, Padre Santo, en esta hora, bendito Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza, Padre Santo, en esta hora, bendito Dios. En tu nombre te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendito sea tu nombre, Padre, en esta hermosa mañana. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Dile un fuerte aplauso, hermano, a Dios en esta hora. Todos los misterios y toda ciencia, y tuviese fe, si repartiese